Saludos cordiales, sean todos ustedes bienvenidos al Canal 8, este canal pluralista, tinerfeño y al servicio de todos ustedes. También nuestro saludo cordial a nuestro invitado de esta entrevista, a don Pío García Escudero Márquez, que es portavoz del Grupo Popular del Senado. Don Pío, bienvenido. Muchas gracias. Bien, evidentemente estamos en campaña electoral, en el último tramo, los últimos días. Don Pío ha venido a apoyar a los candidatos de su partido, tanto a la presidencia del Gobierno de Canarias, al señor Soria, como también a la presidencia del Cabildo de Tenerife, en este caso a don Antonio Alarcón, como a los candidatos a los ayuntamientos de Santa Cruz, de La Laguna, de todos los demás sitios. A ustedes también les toca bregar en campañas electorales, aunque no sean las elecciones generales, que serán en las que más directamente va a trabajar, pero también ahora, ¿no? Sí, aunque no seamos candidatos, o aunque yo no sea candidato en este caso, también nos toca trabajar como miembros del partido que somos, pero sobre todo también como compañeros. Bien. Es decir, piense usted que Antonio Alarcón es compañero mío en el Senado, es senador. A José Manuel Soria lo conozco hace muchos años, a Cristina Tavío también, mi amigo Pedro también, Pablo Matos también, en fin, yo tengo muchos amigos aquí en el Partido Popular de Canarias desde hace muchos años y lo hago con mucho gusto. Llevo muchos meses viajando por toda España, compartiendo jornadas de trabajo con todos mis compañeros y hoy tengo una satisfacción muy grande de estar aquí en Tenerife. Muy bien, por usted, ¿qué ambiente es el que palpa en esos recorridos que está haciendo por toda España? Digo, en cuanto ambiente preelectoral, ¿qué es lo que percibe usted? Incluso más que preelectoral, ya le digo, yo llevo muchos meses viajando por toda España y reuniéndome con colectivos, con asociaciones, paseando mucho por la calle y sobre todo yo lo que veo es un hartazgo importante de la situación del gobierno socialista, del gobierno del señor Rodríguez Zapatero y un auténtico deseo de cambio. Es decir, es muy normal que alguien te pare por la calle y te diga estamos hartos, esto no hay quien lo aguante, no se puede aguantar más. O la señora que te para, tengo 2 hijos en el paro, los tengo en casa, llevan años intentando encontrar un trabajo y no lo encuentran. O el señor que te para también y te dice, yo la verdad estoy muy asustado porque tengo un puesto de trabajo, pero hay una amenaza de ERE en la empresa o hay una amenaza de despidos, no sé cuándo me voy a quedar en la calle y tengo una edad además ya que me va a resultar imposible encontrar un trabajo. Es decir, yo creo que hay mucha preocupación en los españoles ahora mismo por el paro, por la situación económica familiar y lo que hay fundamentalmente es un deseo de acabar esta situación y de que cambie el gobierno. Sí, don Pío, vamos a, si les parece a ustedes, a comentar algunos de los aspectos personales, profesionales y personales de don Pío, que ustedes lo conozcan un poco más a don Pío, pero lo habrán visto en las televisiones, en sus intervenciones en el Senado, a veces, digamos, de un modo, yo no diría duro, pero sí contundente. Y si me lo permite, ¿no? Por supuesto. Entonces, claro. Tendríamos que dar algún dato personal para que ustedes, digo, lo conozcan mejor, sepan apreciar mejor sus palabras, porque lo importante muchas veces no solo es lo que se dice, sino también quién lo dice y cómo lo dice, a efectos de credibilidad y a efectos de atención. Don Pío es arquitecto de profesión, entra en política activa hace aproximadamente unos 24 años, o 24 o 25, con José María Aznar, de presidente de la Junta de Castilla y León. Y yo quería hacerle una primera pregunta evocadora. Usted empezó con José María Aznar gestionando las áreas de patrimonio y promoción cultural, si mis datos son correctos, ¿no? Correcto. Recuérdenos usted esa etapa, cómo la vivió. Porque siendo, claro, en España la profesión de arquitecto siempre es una profesión, digamos, de prestigio, de altura. Durante mucho tiempo los arquitectos, los ingenieros, hay una serie de profesiones de élite. ¿Cómo se le ocurrió apearse de esa profesión de élite para entrar nada menos que en política?
La verdad es que es difícil de explicar y sobre todo es largo. Es decir, yo terminé la carrera, me especialicé en restauración de monumentos, estuve 15 años trabajando de arquitecto, sin Bueno, tener... hablaremos de los monumentos, sobre todo de los de Madrid. de lo que usted quiera, sí, y de donde usted quiera. No, siga, siga. Y ya le digo, estuve 15 años trabajando de arquitecto, de arquitecto restaurador de monumentos, trabajé un tiempo en el Ministerio de Cultura, antes de que existieran las comunidades autónomas, en la Dirección General de Bellas Artes, y además fue cuando yo conocí Canarias. Es decir, recién terminada la carrera yo entré en Bellas Artes y una de las zonas que me encomendaron fue el archipiélago. Y me permitió conocer perfectamente el archipiélago, el patrimonio monumental de las 7 islas. Y a partir de ahí yo seguía restaurando monumentos. Cuando se constituyó la Junta de Castilla y León me llamaron para que me ocupara de montar toda la infraestructura cultural en Salamanca. Y luego cuando José María Aznar gana las elecciones en Castilla y León, un día me encuentra en Salamanca. ¿Qué haces aquí? Nos conocíamos del colegio, habíamos sido compañeros del colegio, no de la misma clase, pero sí nos conocíamos. Conté un poco lo que estaba haciendo y me llamó para ser director general de Patrimonio y Promoción Cultural. Puesto que yo consideré más un puesto técnico que político, como venía haciendo hasta entonces. Trabajamos mucho, trabajamos bien, y a partir de ahí, pues sin que yo me diera cuenta, me fueron metiendo en política hasta un camino que espero que algún día tenga retorno. Espera, todavía no ha renunciado a recobrar. No. Yo creo que la restauración de monumentos es algo que se puede volver en cualquier momento. Y... Usted después, posteriormente, estuvo encargado, dirigió la rehabilitación del casco antiguo de Madrid, ¿no? Sí, a mí me llamaron en el año 90, cuando se produce una moción de censura en el Ayuntamiento de Madrid, entró un gobierno del Partido Popular y del CDS, me llamaron para encargarme la dirección de la rehabilitación de todo el casco antiguo de Madrid, puesto muy bonito y que estuve ejerciendo hasta el año, me parece fue el 94. Sí, muy bonito. Tenemos muchas piedras viejas que restaurar. España tiene un patrimonio probablemente de los más importantes del mundo, de los más variados del mundo, y yo creo que siempre estará necesitado de recursos porque hay monumentos antiquísimos, tienen una larga historia, y luego el patrimonio monumental necesita un mantenimiento permanente también. ¿Y es caro? No, yo no lo consideraría caro porque son cosas que no son evaluables. Es decir, el patrimonio nuestro, aparte de ser probablemente de los más importantes del mundo, es el reflejo de la historia de uno de los países, una de las naciones más antiguas del mundo también. Entonces, todo lo que sea invertir en cultura, en patrimonio cultural, en nuestra propia historia, no es caro. No es caro en términos, digamos, filosóficos, conceptuales, etcétera. En términos monetarios, supongo que no siempre se tienen medios para tanto, ¿no? No, para lo que es la conservación de todo el patrimonio no se tienen medios. ¿Y somos cuidadosos los españoles con nuestro patrimonio o a veces? No, yo he notado un cambio en la educación de los españoles, en el respeto hacia los monumentos, en la formación cultural también de los españoles, de los tiempos que hablábamos antes, de mediados de los 80, de primeros de los 80, ahora yo he notado un cambio importantísimo. Es decir, cada vez hay más lo que llaman ahora turismo cultural, turismo de interior, interés por nuestra historia, por nuestros monumentos, y yo veo que afortunadamente estamos a un nivel ya muy alto. Digamos que se nos está educando más, se nos educa más, estamos más educados. Se nos está educando mejor. 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 Yo pienso que se nos está educando mejor. Es decir, estamos alcanzando unos niveles en todos los aspectos, pero el nivel cultural y sobre todo la preocupación por la cultura y por la historia también. Bien, don Pío lleva, me parece que alrededor de unos 16 años en la Cámara Alta, de ellos 11 portavoz de su grupo, y yo quería preguntarle por esa experiencia, primero global de los 16 y después con esa responsabilidad de portavoz, ¿no? Pues mire, yo he estado de portavoz en el Senado en 2 etapas diferentes. Sí, pero sumando son 11 años más o menos. Sí, pero a lo que voy, son distintas, porque primero entré en el 96 cuando el Partido Popular gana las elecciones, José María Aznar me encomienda ser el portavoz, pero yo era portavoz del grupo del gobierno, de apoyo al gobierno. Estuve 2 años, a partir de ahí a finales del 99 hubo un congreso del partido, me llevaron de responsable de organización, de política municipal, de política territorial al partido y dejé de ser portavoz. Y luego, en el 2003, me presenté a las elecciones municipales en Madrid de número 2 con Alberto Ruiz Gallardón. Empecé a trabajar de teniente de alcalde, de responsable de urbanismo, de obras, pero duré 8 meses nada más. Porque vinieron las generales
y Mariano Rajoy me llamó para volver a presentarme al Senado, y una vez que se perdieron esas elecciones me encomendó ser portavoz del grupo del Senado, en este caso en la oposición. En la oposición, o sea que ha estado en los dos bandos. Entonces he estado en los dos bandas, de Pues apoyo al gobierno hable y de de oposición. hable de la experiencia en uno y otro caso. Pues son completamente diferentes. Sí, Pues cuando uno está de grupo de apoyo al gobierno, todo lo que hace el gobierno está bien. claro. Y cuando está en la oposición todo lo hace mal. Cuando uno está en la oposición, lo que hace es buscar todo lo que hace mal el gobierno para echárselo en cara. Está bien lo de controlar, para eso están las cámaras, Claro. en un país democrático. Hombre, claro, es fundamental. Pero a veces, estando en la oposición al gobierno, no se buscan 5 pies al gato. Y no, Hombre, no se valoran, se lo voy a plantear de otra forma, se valora debidamente, de un modo más o menos ecuánime, la labor que todo gobierno hace, porque todo gobierno tendrá errores, pero también tendrá aciertos. Por supuesto. Pero ustedes no se lo reconocen. Sí, señor, yo sí. Sí. Yo no tengo empacho en reconocer lo que ha hecho bien este gobierno. La desgracia es que, la desgracia es que ha hecho muy pocas cosas bien. Muy pocas. Entonces, a la hora de poner en el fiel de la balanza lo que ha hecho bien y lo que ha hecho mal, hay una diferencia muy grande. Pero yo, en las preguntas de control que yo tengo todos los meses al presidente del gobierno, yo no he tenido empacho en reconocerle cuando ha hecho las cosas bien, de la misma manera que tampoco tengo empacho en criticarle cuando pienso que una cosa está mal hecha. Vamos a seguir con el interior de la Cámara Alta. Bien, siempre se ha hablado de la necesidad de reformar el Senado. ¿Usted cree que puede haber reforma y cuándo y en qué términos? ¿Usted es partidario de esa reforma o no? ¿Es urgente esa reforma? Sí, siempre y cuando se sepa lo que se quiere. Es decir, el Senado nace sin saber exactamente lo que se quería. Cuando la Constitución crea el nuevo modelo autonómico, crea el modelo de las comunidades autónomas, opta por un sistema bicameral, Congreso-Senado, y el Senado, la Constitución lo define como Cámara de Representación Territorial pensando en el nuevo modelo autonómico. Claro, en ese momento la Constitución no sabía cómo iba a ser el nuevo modelo autonómico y por lo tanto no sabía cómo iba a ser el Senado. Hace una definición del Senado, hace una composición del Senado, que es el que tenemos ahora mismo básicamente, y a partir de ahí, pues desde el principio se habla de la reforma del Senado, de la adaptación del Senado al nuevo modelo autonómico. El problema es que cuando nos ponemos a trabajar sobre ello, las ideas o los conceptos que sobre lo que debería de ser el Senado tienen las distintas fuerzas políticas es tan diferente que hace muy difícil el llegar a un acuerdo. Yo le voy a poner un ejemplo, una experiencia. Cuando yo estaba de portavoz en el año 96, se constituyó una ponencia para la reforma del Senado, estuvo trabajando durante 2 años, la componían todos los grupos políticos que había en la Cámara, estuvimos trabajando muy seriamente durante 2 años. Se trabajó sobre las funciones del Senado y se llegó a un acuerdo relativamente fácil sobre la propia composición de la Cámara y el sistema de elección de los senadores. Se podía haber llegado a un acuerdo, pero el problema vino cuando los nacionalistas, sobre todo los nacionalistas catalanes, empezaron a plantear una serie de exigencias desde su óptica nacionalista y pretendían que hubiera senadores de primera y senadores de segunda, básicamente, y ahí ya fue imposible llegar a un acuerdo. Ahora, el Senado, que es lo que es la pregunta de siempre, ¿sirve para algo? Pues mire usted, rotundamente sí. Hay muchos países que tienen un sistema bicameral, hay muchos países que tienen un Congreso y un Senado, y desde luego en España, una vez que se optó por ello, el Senado claro que tiene una utilidad. El Senado controla al gobierno igual que el Congreso. El Senado participa en el proceso legislativo, es decir, las leyes se inician en el Congreso, una vez que se aprueban en el Congreso vienen al Senado como cámara de reflexión, que se llama, se leen de una manera más tranquila, más pausada, sin esa vigor o esa premura que hay en el Congreso, se mejoran en muchísimas ocasiones y se devuelven al Congreso para una aprobación definitiva mejoradas. El Senado aprueba o veta los presupuestos, igual que el Congreso, y sobre todo el Senado tiene una virtud que ahí sí, la gran reforma que se hizo o la mayor reforma que se ha hecho en todos estos años de democracia, tanto en el Congreso como en el Senado, se hizo en el Senado en el año 95, que fue buscar y crear un lugar de encuentro posible entre el Gobierno de España y los gobiernos de las comunidades autónomas. Se creó la Comisión General de Comunidades Autónomas, en el reglamento se estableció la obligatoriedad de celebrarse todos los años el debate del Estado de las autonomías. Desgraciadamente, estamos hablando de hace muchos años y solo se han celebrado 3. Felipe González celebró 1, José María Aznar celebró 1,
y Zapatero solo ha celebrado uno. Yo comprendo que es un debate largo, que es un debate hasta cierto punto aburrido, porque son muchos monólogos, el presidente del gobierno, 17 presidentes de comunidades autónomas, cada uno hablando de lo suyo, cada uno hablando de su libro. Al final son 3 días de debate que habría que buscar agilizarlo o habría que buscar algún otro sistema. La pena es que a esta Comisión General de Comunidades Autónomas no se le saca el potencial que tiene. En el reglamento, en aquella reforma, se le dieron muchas competencias, pero no se aplican, no se hacen. A esa comisión pueden acudir y se les llama, y desgraciadamente no acuden todos los ministros, a debatir no solamente con los grupos parlamentarios, sino también con los consejeros de cada comunidad autónoma, que son sus homólogos, ¿no? Desgraciadamente eso se practica poco, pero si se practicara más, yo creo que funcionaría todo mejor, porque habría una mayor coordinación. Y ha habido, en cambio, ¿cómo ve usted todo ese intento de las lenguas ahí? A mí me parece absurdo. La Torre de Babel, A mí me parece absurdo, y además nosotros votamos en contra, yo creo que con un razonamiento que es muy claro y que en la opinión pública yo creo que caló, no tanto por el tema económico, es decir, se habló del tema económico, si iba a costar tanto de traductores, no, mire usted. En España tenemos todos una lengua común que es el castellano, y así lo dice la Constitución. Y luego hay una serie de lenguas cooficiales que también son españolas, el gallego, el vasco, el catalán, el valenciano, que también son españolas, pero son cooficiales en su comunidad autónoma. Si nosotros tenemos todos una lengua común que es el castellano, si nosotros somos parlamentarios nacionales, puesto que estamos en las Cortes Generales, y nos ocupamos de los problemas que tienen todos los españoles, lo normal es que cuando nosotros estamos en un debate, y ese debate se ve por televisión o se escucha por la radio, hablemos en la lengua que entiendan todos los españoles, porque estamos tratando de sus problemas. Entonces, es difícilmente comprensible que cuando se da por televisión un debate, cualquiera, en Cuenca, o en Teruel, o aquí en Santa Cruz de Tenerife, vea a un parlamentario hablando en catalán y tenga que estar el resto con el pinganillo puesto y el traductor actuando, o en vasco, o en gallego. En fin, es un poco absurdo. Es decir, ya digo que siempre se pone el ejemplo de otros países. No, es que en Suiza, mire usted, en Suiza, el francés, el alemán y el italiano son lenguas oficiales, los 3. Para todo el país. Para todo el país. Claro. En Bélgica, el francés y el flamenco son lenguas oficiales para todo el país. En España no, en España solo hay una lengua oficial que es el castellano. Y todo español tiene el derecho y la obligación de conocerlo. Tengo que preguntarle al hilo de la actualidad y al hilo de la relevancia política que ha tenido y las consecuencias que puede tener, evidentemente, sobre la legalización de las candidaturas de Bildu. Esa actitud del Tribunal Supremo y esa decisión final del Tribunal Constitucional. Mira, hacía muchos años, yo no recuerdo la última vez, y además han sido muy pocas, que el Tribunal Constitucional le enmienda la plana al Supremo. ¿La primera vez ahora, dice? No, hacía muchos años que no se producía. Yo recuerdo que la última vez que se produjo, y sin embargo no recuerdo cuál fue el tema, cuál fue el asunto, porque ya digo que fue hace muchos años, supuso una crisis en la justicia española precisamente porque el Tribunal Constitucional le estaba enmendando la plana al Tribunal Supremo. Aquí se ha producido, y se ha producido además en un tema en el que todos los informes policiales, de la Guardia Civil, de la Policía, de la propia Fiscalía, demostraban claramente que Bildu formaba parte del entorno de ETA y que por lo tanto se tenía que someter a la ley de partidos y que por lo tanto no se podrían presentar esas candidaturas. Y así lo dijo claramente el Tribunal Supremo. La decisión en el Constitucional, con una división grande además entre los propios miembros del Tribunal Constitucional, con unos informes demoledores por parte de aquellos que se oponían a la decisión de sus compañeros, que fue el que al final salió adelante, demuestra que hay algo que no ha funcionado bien. Afortunadamente, en la última reforma de la ley electoral, en previsión de lo que pudiera pasar, se establecieron también una serie de medidas de control de todas las candidaturas, de control de la campaña electoral que fueran a hacer, incluso a posteriori, una vez que tomaran posesión en sus ayuntamientos, de control de sus actuaciones para en cualquier momento invalidar esas candidaturas. A mí me gustaría, ahora mismo que estamos terminando ya la campaña electoral, que por parte del Gobierno hubiera esa decisión de aplicar estas modificaciones últimas de la ley electoral. Yo no entiendo cómo el Gobierno se ha quedado con los brazos cruzados después de la foto que vimos el otro día de un miembro de ETA
saliendo de la cárcel y poniendo una pancarta de apoyo a Bildu. Yo creo que esa es una prueba y es una imagen absolutamente definitiva. Y sin embargo el gobierno no ha hecho nada. A mí me gustaría que el gobierno aplicara estrictamente la reforma de la ley electoral, hiciera un seguimiento exhaustivo de Bildu. Sería terrible y sería un retroceso terrible en la lucha contra ETA que nuevamente el mundo de ETA volviera a las instituciones y que a través del dinero de todos los españoles volviera a financiarse a ETA. Porque si ahora ETA está muy debilitada, fundamentalmente es porque tiene muy poca financiación o porque no tiene recursos económicos. Si se habla ahora en las encuestas que se están haciendo de que en los ayuntamientos en los que pueda entrar Bildu, ETA puede disponer, o el entorno de ETA, de una cantidad de dinero muy importante, habríamos retrocedido muchos años en la lucha contra ETA. ¿Ha sido positivo, es positivo el cogobierno entre el Partido Popular y el Partido Socialista en el País Vasco? Yo creo que ha sido muy positivo, muy positivo. Se ha demostrado en el País Vasco que se puede gobernar de otra manera, que se puede gobernar desde partidos no nacionalistas, que sobre todo es bueno que haya un cambio. El PNV lleva gobernando muchísimos años y que la sociedad vasca haya perdido el miedo y pueda, sin estar sometido a ese gobierno nacionalista, pueda desenvolverse con una mayor libertad y con una mayor tranquilidad. Vamos acercándonos a Canarias. Yo quería preguntarle por la ley de costas y su aplicación en el archipiélago, aunque sea brevemente. Pues mire, la ley de costas, yo creo que nosotros hemos abierto una brecha muy importante, porque el problema nace de una visita mía a Cantabria hace medio año aproximadamente, quizá un poco más, donde agrupaciones de empresarios de allí, de Cantabria, planteaban el problema que se pone en la aplicación de la ley de costas, que me parece que es del año 88, que a todas aquellas propiedades que estaban en lo que la ley denominaba de dominio público, o aquellas concesiones históricas, muchas de ellas de muchísimo tiempo, que estaban también en lo que la ley denomina de dominio público, prescribían en el año 2018, es decir, eso está ya a la vuelta de la esquina, eran 30 años hasta la prescripción, y prescriben en el 18, que es ya. Pero prescribe quiere decir que el que tiene una propiedad desde hace mucho tiempo ahí, va a dejar de tener esa propiedad y además no tiene derecho a indemnización, es decir, es un expolio, directamente. Y que el que tiene una concesión histórica va a dejar de tener esa concesión y además no tiene derecho a indemnización, es decir, es un expolio, literalmente. Perjudicados acudieron al Parlamento Europeo y el Parlamento Europeo falló en contra de las disposiciones de esa ley por lo que le estoy diciendo, porque no hay un respeto a la propiedad privada ni a las concesiones históricas. En el Tribunal de la Haya también se ha planteado el tema. Entonces nosotros lo que planteábamos es una reforma de una ley que está muy anticuada, que se hizo desde unos planteamientos de extremos de respeto al litoral. Es decir, yo no digo que no haya que respetar el litoral y proteger el litoral, hay que hacerlo, por supuesto que hay que hacerlo. Tenemos más de 8.000 kilómetros de costas maravillosas en toda España, no solamente aquí en el archipiélago. Pero eso se tiene que compatibilizar con un cierto desarrollo y sobre todo con unos asentamientos que vienen siendo también de muchísimo tiempo, ¿no? Esta ley del 88 ya le digo que es de una extrema ideología, llamémosle, o mal llamada ecologista, que se ha quedado absolutamente desfasada por radical y que está ocasionando muchísimos perjuicios de carácter cultural, económico, industrial, de todo tipo. Entonces, el hecho de que nosotros abriéramos la espita en el Senado aprobando la toma en consideración de la reforma de la ley, que el Gobierno intentó por todos los medios evitarlo, pero se consiguió, hace que se remita al Congreso con obligación de tramitar esa reforma. Y lo que empezó en Canarias, con unas particularidades que tienen en el norte de España, porque claro, en cada comunidad autónoma que tiene costa los problemas son distintos. Pues lo que empezó en Canarias, afortunadamente yo creo en el Congreso se planteará ya de una manera mucho más abierta para que cada comunidad plantee en la reforma de la ley de costas sus problemas. Yo le puedo decir, porque conozco los temas de aquí, fundamentalmente del sur de las islas, de los asentamientos pesqueros que llevan toda la vida ahí, que forman parte del patrimonio etnográfico, cultural, del archipiélago de toda la vida. Eso es una barbaridad, obligar a demoler eso, obligar a quitar eso es un disparate, porque forma parte de la cultura y de la historia del archipiélago. Pero le podría hablar de 1000 cosas distintas que ocurren en distintas comunidades autónomas que yo creo que precisamente por la inmediatez de la aplicación de la ley para el año 18 habría que solucionar ya. El Plan Canarias, acuerdos de Coalición Canaria y el Partido Socialista sobre el Plan Canarias. ¿Usted cree que son...? ¿Pero me lo está planteando en serio? No, yo le pregunto a usted desde la tarea del Senado, mayor seriedad que la del Senado, Dios me libre.
Entonces, evidentemente, usted ha percibido, percibe, ¿qué hay detrás de todo eso? Yo lo que percibo en el Senado y en el Congreso es unos apoyos de Coalición Canaria al gobierno del señor Zapatero, en el que apoya los recortes sociales, la congelación de las pensiones, la bajada del sueldo de los funcionarios, la eliminación de los 400 euros del IRPF, la eliminación del cheque bebé, la eliminación de las desgravaciones fiscales, las subidas de impuestos. Y entonces y cualquiera se plantearía, bien, ¿y qué recibe Coalición Canaria a cambio? ¿O qué recibe el gobierno de Canarias a cambio? Nada. Es verdad que aquí vino una vez el señor Zapatero y prometió un plan Canarias con miles de millones para el archipiélago. ¿20 y tantos mil? Pero muchísimo. Y la verdad es que de lo dicho, nada, a fecha de hoy. Pero la verdad también, y es mucho más flagrante, es que en los presupuestos de este año, y en los del año anterior, y en los del año anterior, Coalición Canaria ha estado votando sistemáticamente y permitiendo que esos presupuestos salieran adelante, cuando en los presupuestos de este año y en los del año anterior y en los del año anterior, en cada uno de ellos que se van sucediendo, hay cada vez menos dinero destinado al archipiélago. Por eso yo no entiendo el comportamiento de Coalición Canaria. Don Pío, yo quería preguntarle por la labor del senador don Antonio Alarcó. Ya entramos en, digamos, los minutos finales de la entrevista. Pues mire, don Antonio Alarcó, ya le digo, es un buen amigo, compañero mío en el Senado, pero es un hombre que tiene una formación como médico de profesión, como cirujano, y una formación intelectual muy importante, como investigador también. El doctor en periodismo, además. También. Entonces, él es el responsable de la actuación del grupo territorial de senadores canarios. Tenemos 4 senadores nosotros en nuestro grupo. Pero él es el portavoz de una comisión tan importante como es la Comisión de Ciencia, Innovación y Desarrollo. Está realizando una gran labor. La última de ellas ha sido la aprobación de la Ley de Ciencia y Tecnología, pero además se preocupa por las Canarias. Fíjese, si hiciéramos un balance ahora mismo numérico de las intervenciones que los 4 senadores canarios nuestros han tenido en el Senado para defender los intereses del archipiélago, lo comparáramos con los de Coalición Canaria o con los senadores canarios del Partido Socialista, la diferencia sería abrumadora. Y parte de esa responsabilidad la tiene Antonio Alarcó como jefe de ese grupo territorial. ¿Qué interpretación hace usted de los últimos sondeos, de las últimas encuestas, de los resultados? Mire, si nosotros analizamos las encuestas que se vienen produciendo desde hace 2 años hasta aquí, lo que sí se ve en la tendencia de intención de voto que manifiestan esas encuestas es que hay, lo que hablábamos al principio, hay un deseo de cambio en toda España. Ese deseo de cambio se puede traducir ahora en las municipales y en las elecciones autonómicas, donde hay elecciones autonómicas. Pero a mí lo que más me revelan las encuestas, sobre todo las encuestas del CIS, que tienen un enorme contenido de preguntas y sobre todo un muestrario muy amplio, es que el 82% de los españoles, que es un porcentaje altísimo como nunca lo ha habido, están muy preocupados por el paro. Y el 75% de los españoles, que es un porcentaje altísimo como nunca lo ha habido, están muy preocupados por la situación económica en general del país y por la suya familiar, por la situación económica familiar. Y que un porcentaje altísimo también de ciudadanos españoles, casi un 60%, está absolutamente descontento de la labor del gobierno, sobre todo en la materia del empleo y en la materia de economía. Eso es lo que me importa, porque ese es de verdad donde está el descontento que produce el deseo de cambio. Bien, hemos llegado al final. Yo quería, pero no sin preguntarle por posibles pactos postelectorales en el caso de Canarias. Es decir, ustedes desde la Dirección Nacional del Partido Popular ¿vetarían o animarían algún tipo de pacto en Canarias? Nosotros en cuestión de pactos en Canarias tenemos ya mucha experiencia, porque la ley electoral canaria además es muy complicada, no favorece la formación de mayorías, obliga siempre a buscar este tipo de pactos y por lo tanto por esa complejidad lo primero que hay que hacer es esperar a los resultados del 22, ver quién va a ser la primera fuerza, quién la segunda y quién la tercera. Y una vez analizados esos resultados, quien tiene los mejores elementos de juicio y quien tiene el conocimiento mayor para hacer propuestas sobre futuros pactos o no, es la dirección regional nuestra, es decir, es José Manuel Soria y la dirección regional. La dirección nacional siempre ha atendido a las propuestas de José Manuel Soria y ha apoyado las propuestas de José Manuel Soria. Por lo tanto, yo creo que lo mejor es esperar a ver qué pasa el 22, los resultados,
y lo que se pueda producir después. Muy bien. ¿Usted quiere agregar algo? Nada, muchas gracias. Muchas gracias Muy por la bien. entrevista y espero volver pronto. Pues hemos acabado este encuentro, esta conversación con don Pío García Escudero Márquez. Quiero expresarle en nombre del Canal 8, de su presidente, don Juan Luis, de su directora, doña María Lorenzo, y de todos los que colaboramos de algún modo, nuestra gratitud por estar aquí. Y también pues desearle, como a todos ustedes siempre hago, o al término de mis entrevistas, las entrevistas que me toca realizar, es desearles lo mejor, y es que sean felices siempre en la medida de lo posible. Muy bien, pues muchísimas gracias, lo mismo le deseo. Mm.